Muy buenos días. Antes de mis agradecimientos quiero darle el tono a la exposición. Este es un texto, Pastelier de Michel, con el texto del mismo, y lo encontré en los textos escritos personales de él, que obviamente lo tenía yo en mi memoria, pero lo retomé. Dice Michel, durante su trabajo de campo cerca al Puerto Nare, en los años 65 y 66 estuve en trabajo de campo, y dice: hoy fue un día maravilloso, una equivocación de caminos me llevó hacia el este, el Nare, majestuoso en el mapa, trazo grueso y recto que corta montañas sin detenerse como esos ríos perezosos del altiplano. Grandioso de cerca, con un cauce poderoso, lanzando unas olas enormes al asalto de una tierra ya vencida. Anábasis, la palabra que me poseía esta mañana, sabor Alejandro, a Saint-Jean-Perse, me dominaba una sensación de descubrimiento de tierra virgen. Tronaba en mi cabeza, me empujaba, me alentaba. El Nare y yo somos viejos amigos, lo conocí cuando era pequeño, terco riachuelo que escarbaba las rocas del Alto de San Miguel, manso animal que lame Retiro y Río Negro, vuelto bucólico por esos paisajes plácidos. Aquí es una fiera indomable, truena y ruge, muerde sus orillas sin tomar al aliento, como empeñado en perder su mansedumbre antes de rendirse ante el Magdalena. 1965-1966, escritos personales. Yo, pues en realidad me siento muy emocionada y bueno, preparar esto no fue fácil porque tiene una carga afectiva bastante fuerte, pero en realidad me emociona mucho poderlo hacer y quiero agradecerle en primer lugar al CTA, Centro de Tecnología Antioquia, Santiago, mil gracias. Isa Arango, amiga también, mil gracias, son ustedes muy generosos. Quiero agradecerle a AFID, pues al rector, a Félix Londoño, director de investigación de la Universidad, Giovanni, director del Departamento de Geología, y las demás personas. Y quiero decirles que EAFID en realidad no solo fue una casa para Michel muy especial, también es la casa de trabajo de mi hijo Daniel, y les cuento que mi primera experiencia en docencia universitaria en el año 67, y ya me voy datando, fue aquí en esta universidad cuando se iniciaba el Departamento de Humanidades, de manera que pues hay unas razones muy poderosas para sentirme muy a bien en esta casa, rector, que ya les estaba comentando. Gracias por tu presencia, rector y amigo. Y en realidad yo quiero hacer una aclaración. Yo fui renuente a aceptar esta invitación. Fui renuente porque cuando me llamó Isa, le dije, pero si es que él se ganó el premio fue Michel, y bueno, ya se fue. Entonces me dijo, no, pero es que queremos que una persona cercana a él, que haya entendido un poco lo que es la pasión por la investigación, pues nos cuente. Y bueno, me sentí como con la obligación, por un lado, porque apreció mucho el premio que se le dio de la alcaldía y que coordinó el CTA, a una vida y obra. Segundo, porque en realidad pues era aquí en esta universidad. Tercero, porque por otros motivos yo he sido también profesora investigadora, no de la dimensión de muchos de ustedes ni de la de Michel, pero sí conozco lo que significa la investigación en un proyecto académico universitario. Yo quiero hacer una evocación primero, y me perdonan, pero no puedo hacer esta conferencia sino en clave de afecto, es decir, yo no soy geóloga. Y la evocación va hacia tres momentos. El primer momento que quiero evocar es la infancia, los finales de los días de Michel. Y dice que 2 días antes del accidente cardiovascular que lo llevó a la muerte,
Llegó a la casa y me expresó feliz que en la editorial alemana Springer le acababan de anunciar que ya se habían aceptado todas las correcciones del texto escrito en inglés, Landscape and Landform of Colombia, Geomorfología del Paisaje Colombiano, que le había solicitado la Sociedad Americana de Geomorfología. Y como profesor había propuesto y editor una investigación sobre el tema, entre los cuales se contemplaban 16 geomorfositios colombianos, como el volcán Las Galeras, el volcán del Ruiz, los estoraques del norte de Santander, la laguna de Tota, el nevado del Cocuy en Boyacá, el cañón del Chicamocha, del cual vimos la foto cuando estaba realizando el trabajo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el desierto de la Tatacoa en el Huila y otros 6 más. Una publicación en la cual invitó a participar a colegas y tanto de la universidad o de las universidades como de otras instituciones de investigación. De 6 artículos era el autor o había participado en ellos. El 90% eran fotos suyas. Eso le dio una alegría enorme y pudimos compartir 2 días antes del infarto esa alegría que produce terminar un trabajo. Cuando murió a los pocos días, recordaba yo una frase muy linda que leí de un autor colombiano que admiramos mucho, rector Baldomero Sanincano. En elogio de la belleza dice Baldomero Sanín que qué maravilloso es morir de vida y no de muerte. Y yo creo que Michel tuvo el regalo de los dioses de morir de vida y no de muerte, porque murió en su ley, murió trabajando. Entonces vamos ahora a otro momento y ya nos retrotraemos a su niñez. Nació Michel en París en 1937, vivió los primeros años en Francia en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde su padre primero fue movilizado y después perteneció, cuando la ocupación alemana, perteneció a la resistencia, o sea que fue lo que llamaron maquis. Cuando estaba muy niño, tuvieron que emigrar en un éxodo larguísimo. Ellos vivían en la región parisina hasta el Macizo Central. Obviamente para él también, dentro del dolor de la guerra, era un descubrimiento de su tierra, Francia, en sitios muy hermosos que después tuvimos oportunidad de recoger juntos en toda la familia en un viaje que llamamos Viaje de la Memoria de Guerra. Sin embargo, para él, a pesar de la guerra, la infancia era una época muy linda. Recuerdo yo esa frase siempre que lo veía hablar con su hermana Annette de su infancia, lo que decía bellamente Rilke, y que después también otros poetas como Baudelaire y como Saint-Exupéry dicen: la patria es la infancia. Y entendía yo por qué la patria es la infancia. En realidad, un día viajando por la región parisina, con un amigo, compañero de la escuela elemental, esto hace como 5 años, o sea, un compañero de hacía 70 y pico de años, pasando por un bosque, le dijo: para aquí, que yo quiero parar aquí, y nos adentramos en un bello sendero del bosque. De pronto llegamos a un claro, y en el claro no sabíamos nosotros qué iba a hacer o qué quería hacer. Los ojos se iluminaron, un claro, vio arenas, y cogía las arenas y las tocaba y quería sentir la sensación de la arena y miraba maravillado. Y en realidad pues nos quedamos muy emocionados y entendí sinceramente que él quería rememorar esas primeras y lejanas experiencias donde había sentido en sus manos la arena como trayendo un lugar remoto en su inconsciente infantil que lo invitaba a trabajar con la tierra y sobre la tierra y a sumergirse, y uso términos de Pablo Neruda, en alturas de Machu Picchu, como en lo más genital de lo terrestre, para decirlo con una expresión muy bella pues del poeta. Quiero aquí incluir un comentario que me hizo el profesor Pablo Castro, tan gentilmente aquí presente, y que le mandé el texto porque yo tenía que pastelear también con el profesor Castro y con el profesor Miguel Tavera, porque como yo no sé de geología, aunque viví con un geólogo durante tiempo, no quería, si algo mencionaba, me daba mucha pena aquí de las directivas, cometer errores. Entonces me contesta Pablo muy lindo.
Esto me recordó algo muy interesante de la historia de la geología. Resulta que a principios del siglo XIX, cuando apenas estaba en gestación lo que hoy conocemos como geología, dos importantes naturalistas franceses, Alexandre Brongniart y Georges Cuvier, sentaron las bases de lo que sería el entendimiento de la secuencia estratigráfica. Esto es la sucesión de estratos de roca que reflejan un pasado remoto en la historia de nuestro planeta. Estos estudios son mapas y perfiles realizados en los alrededores de París. Qué coincidencia que más de un siglo después un niño recorriera esos mismos terrenos y de cierta forma se introdujera al mundo de la ciencia de la Tierra. Gracias, Pablo, por esta hermosa anotación. Bueno, Michel escribió desde muy joven. Esta es otra evocación de otro momento. En algunos textos recuerda muy temprano cuando se desvinculó a los Scouts de Francia y sintió también el llamado de la naturaleza que transcurría en sus diarios y en sus notas con la escritura de su experiencia, voz que además le iba predisponiendo como a conocerla, descubrirla y describirla bien, como lo hizo cuando joven y posteriormente en sus libretas de campo al acopiar las notas para investigarla y traducirla en procesos de docencia, investigación, extensión, que fue su compromiso vital. Y una última anécdota para terminar esta evocación. Llegó Michel a este país a los 16 años, acostumbrada en su juventud a hacer diarios de viaje, en un original en francés que reposa en forma de facsímil en la Biblioteca Patrimonial de David, Fondo Michel Hermelin, tan generosamente acogido por esta universidad. Describe la llegada a Colombia por barco, era un barco de guerra, siempre me contó que fue adaptado como barco de carga. Al entrar la embarcación en la bahía de Santa Marta, relata cómo a lo lejos vio la Sierra Nevada, la misma que visitó varias veces y estudió después de su trabajo profesional. El faro de entrada que describe al puerto fue, como interpreto yo, como un designio que él esperaba y que se tradujo luego en el estudio apasionado y amoroso de la geología colombiana, designio que siguió hasta el fin de sus días. Después de esta vocación, quiero hacer como un recorrido por su formación y su compromiso y su manera de mirar también la investigación. Como muchos saben, Michel se formó, y como dijeron ahora, como ingeniero geólogo en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y se graduó con una tesis que se titulaba Estudio preliminar sobre la descomposición de algunas rocas del batolito antioqueño, tema que trabajó con todo el interés y del cual en realidad fue un referente en los estudios posteriores en Antioquia del batolito. De sus años de estudio puede decirse que su pasión por la geología de Antioquia fue inspirada en un gran profesor que él tuvo y que siempre recordó y admiró, el profesor Gerardo Botero Arango, uno de los grandes geólogos de este país, que entre otras cosas, cuando se propuso a la Academia de Ciencias, el capítulo de Antioquia, y lo propuso Michel, a la Academia de Ciencias, a la Universidad de David y a la Universidad Nacional, hacer una biblioteca virtual de científicos de Antioquia, lo incluyeron a él. Ahí está el maestro pues Gerardo Botero con toda su producción, y para él fue una figura fundamental y un referente que rebosó su vocación. Se vinculó a Michel después de que era estudiante como docente, cuando aún era estudiante como docente de la Universidad Nacional, y al poco tiempo él quiso tener una experiencia grande de campo y se pidió que si podía irse un año a hacer trabajo de campo, aprovechando la presencia aquí de un gran investigador norteamericano que se llamaba Tom Feininger, o que se llama Tom Feininger, profesor de la Universidad de Laval en Canadá. Con él se fue pues por varios municipios de Antioquia y estuvo en los municipios de Caracolí, Cisneros, San José del Nus y estuvo en Puerto Nares. Bueno, San José del Nus creo que no es municipio, sino un corregimiento de San Roque, si no estoy mal. En todo caso, esa experiencia de un año metido de lleno en la geografía antioqueña afianzó su vocación.
y la necesidad de entrarse en la más profundo de nuestro territorio, y para él fue muy inspiradora y reforzó su vocación por el trabajo investigativo. Volvió Michel a la ciudad y ya se integró de lleno a la Universidad Nacional en la Facultad de Agronomía, sección de suelos, en el año del 66. Tenía muy claro que la docencia desde el principio se ligaba de una manera ineludible al proceso que la alimenta y que es la formación en la investigación, y yo creo que por eso también estamos aquí reunidos con ese interés de Medellín Investiga, que no solo para él era divulgación, era también la responsabilidad de desarrollar a través de esta un acto de creación de conocimiento que permite formular hipótesis, experimentar, comprobar y tratar de sacar conclusiones y confrontarlas para enriquecer de esta manera la disciplina en que se está trabajando. Por esta época ya estábamos casados y fue maravilloso y un aprendizaje muy bello para mí, que ya había definido también mi vocación docente, compartir con él desde sus comienzos un camino de formación que para un profesor joven se traduce también en un proyecto de vida y en un aprendizaje de toda la vida que me ayudó mucho, así estuviéramos trabajando en campos diferentes. Yo quiero decir que las palabras que se me ocurrieron para pensar en él como investigador fueron las siguientes: pasión, dedicación, compromiso a fondo y una cosa muy hermosa, capacidad de asombro ante el mundo. Y en el caso concreto de Michel, ante la naturaleza y ante el hombre en relación con esta. Asombro que para él fue una pregunta permanente que se tradujo en búsqueda, confrontación y proyección a la sociedad. La conclusión de todos estos primeros pasos fue la necesidad urgente para él de empezar un proceso de posgrado que se pudo realizar en una época muy temprana, cuando no eran muchos los que se salían a especializarse al exterior, pero que era en realidad un reto que se estaba vislumbrando muy grande para la universidad. Los que estábamos ya en ese campo lo veíamos en los años 60, estamos hablando ya del año 67. Por ejemplo, en la Universidad Nacional no eran muchos los posgraduados y en las mismas universidades no había casi programas de posgrados. Si mal no recuerdo, en la Nacional había uno en matemáticas, después vino el de hidráulica, pero en realidad el desarrollo de los posgrados era apenas muy incipiente. Entonces pudimos salir hacia los Estados Unidos en un programa con la Agencia Interamericana de Desarrollo, la universidad lo apoyó con la comisión y llegamos a Estados Unidos acompañados de unos 12 estudiantes colombianos de las diversas regiones. La primera parte de este trabajo de formación fue en Colorado State University, donde realizó su maestría, que pudo hacerle muy poco tiempo. Él tenía muy buenos conocimientos de inglés desde Francia, desde el liceo en Francia, y se había preocupado mucho en sus años de universitario aquí en la Nacional de reforzar el inglés. Y por otro lado se dedicó de lleno a trabajar de tal manera que pudiera sacarlo más rápido su maestría. Hizo su tesis en las montañas rocosas, se la dirigió otro profesor que fue otro de los referentes, Michael McCollum, que para él fue un referente muy grande en la universidad, y escribió, pues si mi traducción no es equívoca, profesor Castro, una tesis que en español se llama Petrología y estructura del precámbrico cristalino y rocas terciarias volcánicas en la parte central norte de Colorado. Michel lo que pretendía era dedicar directamente ya su tiempo, si lo permitía la universidad, al doctorado, y por eso también corrió tanto para trabajar en su maestría. Desafortunadamente en esa época interpretamos tal vez algunos recelos para dejarlo continuar, aunque era el primero del grupo de AID que había terminado la maestría, pues de todas maneras había una diáspora muy grande de estudiantes a Estados Unidos que engrosaban no solo la vida pues profesional norteamericana, sino la vida de las universidades norteamericanas. Entonces regresamos a Colombia y creo que la universidad no había vislumbrado todavía que Michel, en una frase que es muy de él, había dicho: yo no nací en este país,
pero escogí esta tierra como mía. Y así fue pues toda la historia de su vida. Después, hacia 1969 y 70, regresa a la universidad a ejercer su docencia, pero con la experiencia pues de Estados Unidos como referente y empujando también la investigación. Y ya en el 70 nos hablan de la posibilidad de volver a ir. Michel, antes para su doctorado habíamos sido en realidad admitidos en la Universidad de Berkeley para un programa de doctorado. Entonces se dejó la admisión pendiente y volvió a solicitar admisión en Berkeley y en la Universidad de Princeton y en la Universidad de Yale. Y desafortunadamente las épocas de Berkeley eran muy complejas. No solo Berkeley es una de las grandes universidades norteamericanas y del mundo, sino que en esa época también había participado en todos los movimientos libertarios de las universidades, en cuales ella fue una bandera, que se comunicaba con Francia del 68 y con lo que estaba pasando en Alemania y lo que pasó en México. Y Berkeley fue una universidad que fue muy castigada porque en esa época estaba el gobernador Reagan en el estado y la castigó con el presupuesto, que es lo primero que castiga pues un gobierno a una institución a la cual no quiere pues apoyar. Eso afectó las becas de posgrado. Entonces estaban las otras dos en las cuales fue también admitido, Princeton y Yale, y se definió por Princeton mirando pues el programa académico que le favorecía, donde tuvo un trabajo muy interesante con grandes figuras, pues ya una universidad, como hablamos con Pablo, de la Ivy League, esas grandes universidades del nordeste norteamericano, con Harvard, con Columbia, con Brown. Y nos fuimos pues para Princeton y allá empezó sus estudios de doctorado, presentó sus exámenes de doctorado y empezó su tesis, porque vinimos aquí a trabajar en una tesis de doctorado con el apoyo de la universidad. Regresamos, pero cuando regresamos ya a Colombia a trabajar eran otros retos los que esperaban a Michel para escoger y para asumir. Entonces, cuando llegamos, los años 70 eran de transformaciones políticas, los que vivimos eso en la universidad lo vivimos muy fuerte, y sobre todo la universidad pública, muy interesante por un lado, pero también muy fuerte, además que él estaba metido en lo académico de lleno, pero metido también como presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional, siendo todavía extranjero, lo que era pues complicado. En esa época, el vicerrector de la época, el doctor Darío Valencia, una eminencia que ustedes conocen, muy destacada en el medio académico colombiano, y los profesores de las facultades, de las diversas facultades, empezaron a plantear dos reformas que fueron básicas. Yo también soy hija o parte de una, que es la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Ciencias. Se crea en el año 75 la Facultad de Ciencias de la universidad con varios departamentos, biología, química, física, matemáticas, y ahí sí vincularon ciencias de la Tierra. Michel tenía como un afán muy grande. Para él, las ciencias de la Tierra eran no solo una profesión, tenían un estatuto científico, pues perdónenme si hablo imprecisiones, bueno, pero tenían un estatuto científico que implicaba en realidad impulsar la investigación, impulsar fuertemente el trabajo investigativo, y por esa se la jugó. Él fue nombrado el primer decano, y entonces cuando estuvo como decano se la jugó todo. Ese fue el primer reto que asumió, se la jugó toda para esa facultad. Tenía una frase que me parecía muy interesante: la investigación debe ocupar el puesto que le permita a la Facultad de Ciencias ser consecuente con su propio nombre. Es decir, no es un nombre lo que tiene la facultad, es un reto de trabajar y de enriquecer el proyecto científico, el proyecto de investigación. Entonces el proyecto académico estuvo muy marcado pues de la gestión de Michel por ese aspecto, y también por una necesidad de seguir formando profesores de la universidad en el campo no solo docente y de investigación, sino en el campo pues de la ciencia en realidad.
Viene luego en el país el gobierno del presidente López Miquelsen en el año 77 lo llama con el ministro Miguel Urrutia, un tipo bastante destacado en el panorama intelectual y económico del país, que era el ministro de Minas, lo llaman a la dirección de Ingeominas. Fue otro reto que le tocó a él como asumir, y se va de director nacional de Ingeominas. Ingeominas pues es la transformación de un instituto que primero es pues inventario minero, pues hay una historia de Ingeominas desde los años 30 creo, o 40, creo que el primer director de Ingeominas fue un geólogo muy valioso que yo tuve oportunidad de conocer, el profesor Alvarado, Benjamín Alvarado, y ya Michel, que era además muy cercano y muy profesor para Michel, era un hombre en el cual veía un referente del trabajo científico y profesional en el área de geología, y se va para Ingeominas, y en ese instante me parece que le permite tomar el pulso de lo que estaba sucediendo en la geología en el país, qué es lo que estaba sucediendo en la geología y en desarrollo también de la minería, porque Investigaciones Geológico-Mineras era el nombre, hoy se llama Instituto de Investigaciones Geológicas, es como se llama actualmente, Servicio Geológico Colombiano. En todo caso, fue un reto grande, un reto desgastador, pero un reto de mirada amplia al país y de mirada de sus necesidades, que le comprometía enormemente. Él era profesor en comisión, y esa figura de profesor en comisión, los que hemos tenido oportunidad de emplearla en otras posibilidades que hemos tenido fuera de la universidad, yo creo que es fundamental porque le permite a uno como meterse en el alma de una sociedad cuando está en uno en el sector público, y aquí tenemos un representante que estuvo de lleno en el sector público y conoció el país total, el país profundo, como dice él. En realidad, a mí en otro nivel me tocó en el área departamental, pero le permitía a uno como entender o tratar, o entender por lo menos la problemática, mirar qué pasa, mirar el estado del arte, como decimos, en el campo que a uno le toca, y eso lo hizo en Ingeominas. Regresa entonces a la Universidad Nacional con esa obligación de impulsar también la investigación, la formación de más geólogos, que por esos días empezaba a ser más recurrente la demanda. Entonces empieza en ese momento, entonces hacia el año 83 decide quedarse de cátedra en la universidad, deja su dedicación exclusiva y trabaja pues un tiempo, hace también consultoría para mirar los retos que significa ya el ejercicio de la profesión, pero también empieza a pensar con el profesor Jorge López lo que es el departamento de geología. Aquí está el director del departamento que está en este año, van a celebrar los 35 años, aquí está la persona que está haciendo el texto de esos 35 años, y hay una historia pues que ustedes tienen para mostrar. Y ese es el reto que se le presenta a Michel, y es un reto grande, porque él entendía la universidad pública, obviamente donde él se formó, y por la característica de universidad pública, es fundamental para este país, mucha gente puede adquirir, pero no está formando los suficientes geólogos que el país necesita. Y en ese momento los programas grandes eran la Nacional de Bogotá y la Nacional de Medellín. Tenemos que formar más geólogos, los cupos son limitados. Es una oportunidad importante la que se presentaba en EAFID por los intereses de las directivas y porque había pues estas personas pensando por ese campo, y se crea el Departamento de Geología. Se crea el Departamento de Geología, del cual fue el primer director Michel, y empiezan a formarse los geólogos con, pues ya lo dirán ustedes, yo no tengo pues los elementos, dijéramos, de conocimiento, tengo la historia que me contaban, pero no tengo los elementos de conocimiento para hablar de todo eso, que obviamente están haciendo un trabajo alrededor del tema. Yo les digo, yo estoy haciendo una exposición con la carga y en clave de afecto muy grande y de lo que viví. Me pareció muy interesante pues el reto que estaban impulsando, y yo creo que por las conversaciones que tuve con él, me daba la impresión de que había
pues como tres aspectos que le parecían fundamentales. La formación de geólogos con gran idoneidad profesional, indiscutiblemente, pero también con la necesidad de irlos formando hacia el interés por la investigación y la pasión por la investigación. Segundo, el impulso que se le debía dar a la investigación en la Universidad Colombiana. Estamos hablando de una demanda que los que hemos vivido en los campus universitarios sabemos que inclusive en este momento donde ya el panorama es muy distinto en la cartografía profesional investigativa del país, de todas maneras hay carencias muy grandes en cuanto a las posibilidades de investigación. Y también las necesidades de las comunidades, para él siempre estuvo presente. Para Michel fue interesante, después lo planteo más adelante, el reto relación geología, ética, relación también pues profesión y ética. Michel estuvo en esta universidad hasta el año 2014. Creo que fue muy bello haberlo visto compartir compartir y tuve pues la oportunidad por la profesión mía de saber cómo esa interrelación docencia, investigación, extensión es fundamental. Ninguna de las tres funciones es inferior, todas circulan entre ellas y se retroalimentan y además van dando respuesta a una sociedad, pero también otra cosa que aquí ustedes además también lo hacen muy bien, que van escuchando las voces de la sociedad. Hay una capacidad de escucha de la universidad de esas necesidades y tienen que tener oídos abiertos y ojos abiertos para meterse a fondo con el contexto en el que está metida para responder. Ahora con unos retos mayores, porque no es solo el problema local y regional, ni el problema nacional, ese reto también del conocimiento, la mundialización del conocimiento y el reto que está presentando la comunidad académica nacional e internacional, pero siempre con esa referencia de, en el caso de la geología, investigación y extensión y obviamente transmitido en procesos de docencia. Hay dos experiencias que yo quiero referirme y ustedes las saben más bien que yo, pero las quiero referir porque representaban una pasión de él y el compromiso. ¿Cómo se planteó Campo Cero? Campo Cero creo que fue una belleza de propuesta que la hacían en geología y yo lo veía a principios del año antes de que la universidad empezara a salir con morral, con su martillo de geólogo, con su brujulita colgada, con la libreta de apuntes antes y se iba para el campo. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Ya se recortaron las vacaciones en la universidad. No, Campo Cero lo llamaba, y Campo Cero, que planteó también con Jorge López y con los primeros que estuvieron en geología, otros profesores, significaba a los primíparos meterlos de lleno. Es como pues una inmersión en el mundo del trabajo que les va a tocar. Entre otras cosas, para tomar el pulso, en realidad, si nos vamos a enfrentar. Se iban para el campo, obviamente, seamos reiterativos, acampaban con sus profesores y tenían un trabajo de campo y de mirada, que era una mirada pues con las dificultades que significa, pues me imagino, yo no he hecho Campo Cero y creo que tengo habilidades para hacerlo y para habilitarlas ya, pero de todas maneras era como mirar el mundo in situ, en vivo y en directo, palparlo. Y además una cosa que siempre para los educadores es fundamental, ya nos lo decían también los filósofos, y perdónenme la cuña, pero yo por profesión he tenido que leer filosofía, esa capacidad de asombro. Esa capacidad de asombro que nos permite, que es fundamental en la investigación, que es fundamental para el compromiso de la pregunta del hombre por el mundo que lo rodea, por sí mismo. Por eso la cita de Michel me parece muy bonita cuando habla de una anábasis. Anábasis es
pues obviamente hay textos de Alejandro, de muchos autores, el mismo, un autor, muchos autores han escrito sobre el tema del análisis. Análisis es camino no solo de conquista a la naturaleza, sino conquista interior. Es una conquista interior y yo creo que eso significaba, ustedes pues los que hicieron Campo Cero, que aquí estoy viendo, unos saben lo que es eso y lo que significaba también bueno, yo sí soy para esto, ¿no es cierto? Pero era una inmersión en el campo de la investigación. Eso me parece muy emocionante. Y otra cosa que rector sabe, y todos los demás lo enamoró, la Universidad de los Niños. La Universidad de los Niños estaba tratando de dar respuesta, estaba dando respuesta ¿a qué? A esa materia perdida que teníamos o que tenemos en la educación, de educar a los niños desde sus primeros estadios de vida y después a los adultos en su relación hombre-medio ambiente y ante su admiración frente a la naturaleza. A él lo apasionaba, es decir, esa cara tan adusta de Michel, tan seria, pues se transformaba cuando trabajaba con los niños. Ahora les voy a mostrar unas fotos al final, que en este icono me demoro mucho en terminar para no cansarlos, donde se ve la cara que él ponía cuando trabajaba con los niños. Y otra cátedra que lo apasionó Giovanni, que es el jefe de departamento, geología, medio ambiente, hombre y medio ambiente, así se llamaba, hombre y medio ambiente. Porque él era un tema muy sensible para él, pero además estaba convencido, y yo creo que cuando uno hace investigación y docencia a fondo y extensión, llega al convencimiento que esos temas de la educación, que son fundamentales, que son transversales en un proceso educativo que no se han asumido, hay que asumirlos como responsabilidad del proyecto educativo. Esa relación también con el hombre que yo vi reflejada también en Angustias, y aquí me voy a una anécdota personal, esa necesidad de que la geología, la ciencia, tuviera también una proyección enorme en la sociedad, la veía uno con pasión en él, pero también con dolor. Un hombre, los que lo conocieron y los que no conocimos pues cercano, aquí estamos algunos de la familia cercana, sabíamos, un hombre adusto, un hombre fuerte de carácter, un hombre aparentemente serio y no se desbarataba en realidad interiormente cuando había una tragedia. Yo lo vi llorar, no solo una vez, sino varias tragedias. Pero pongo por ejemplo Villatina. Villatina, él derramó físicas lágrimas porque pensaba que también había una responsabilidad enorme de la ciencia y el compromiso con la investigación de verterla en una sociedad y resolverle problemas. Cuando, por ejemplo, con el problema de la gestión del riesgo, pues no se habían hecho o no se habían hecho intervenciones o no se habían hecho o habían sido voces que habían clamado en el desierto y que no se asumían los retos que eso implicaba, y eso pues lo seguimos viendo, pues el diario no solo del país sino del mundo. Eso me pareció a mí pues muy conmovedor. Él en realidad pues sí lo ha reconocido como pionero en los estudios de geología ambiental, por ahí en sus escritos que yo estuve mirando. ¿Quién me iba a pensar, rector, que también yo iba a ser usuaria del archivo de Michel? Bueno, de todas maneras, bueno, le ponen a uno en estos retos, y me puse a mirar del inventario de Michel y ver, bueno, como el reto pues de la geología ambiental era para él un reto, también los estudios en Estados Unidos le dieron, y el reto pues también de lo plantearse las preguntas científicas alrededor del tema de los tres desastres de carácter geológico e hidrometeorológico, y meteorológico. Bueno, siquiera me dice allí un asesor que tengo personal que sí, y la gestión del riesgo de los desastres naturales, que mostraban la relación estrecha de la geología con la necesidad de una sociedad y un país que, como vemos constantemente, está enfrentando realidades que muchas veces han representado pérdidas humanas, sobre todo
y económicas de enormes dimensiones. Por ello, permanentemente, desde una posición ética muy firme, no tenía ningún ahorro de voz para plantear problemáticas a las administraciones gubernamentales y a diversas entidades que tuvieran que ver con el medio ambiente, que muchas veces no se recibían de buenas maneras o se quedaban en los aparatos burocráticos. Asumía muchas veces el papel de Casandra, en realidad. A veces daba conferencias y se sentía como Casandra, la persona así en la mitología, la que anuncia males, pero nunca se les cree, ¿no? Y eso yo creo pues que lo hemos visto pues en el medio. Esa pues fue una parte de su manera de enfrentar las responsabilidades del investigador también frente a una sociedad. Por eso, por ejemplo, cuando pasó lo de la tragedia del Valle de Aburrá, él empezó a organizar un grupo de estudio que se llama Riesgos del Valle de Aburrá, o que se llamaba, no sé si todavía está funcionando, pero que de todas maneras él consideraba fundamental. Quiero terminar esta vocación de acercamiento a su camino investigativo académico, y me perdonan, hecha desde el afecto, ya se los advertí, como ustedes habrán comprendido. Al comienzo de esta exposición conté la anécdota del libro sobre geomorfositios colombianos, su última publicación, con varios colegas, pues el editor, que terminó 2 días antes de sufrir el paro cardíaco cuando ya había cumplido 78 años de una intensa y luchadora vida en el campo personal y profesional. 2 semanas antes de este accidente se hallaba con colegas en un recorrido por el departamento que mucho amó, Boyacá, pues que fue el primer lugar en el que vivió a su llegada a Colombia. En palabras de un colega muy cercano, que actualmente es el director de la Escuela de Ingeniería Lógica y Tecnológica de Tunja, seccional Sogamoso, Héctor Fonseca, tenía la intención de hacer una revisión histórica de los pueblos reubicados en Boyacá como consecuencia de desastres de origen natural. Esta anécdota la contó en un bello homenaje que le hizo Urban. Aquí están 2 de las personas que se comprometieron con ese homenaje, Enea Fid, el profesor Fonseca, pero tal vez para los que no la hayan oído, la repito. El profesor Fonseca dice: justamente en julio del 2015, Michel realizó una visita a Sativa Viejo, reubicado en 1934, al centro poblado actual de Sativa Norte. La Paz de Chitagoto, reubicado igualmente en 1934 hacia la actual población de Paz del Río, lugar donde Michel vivió con su familia durante años. Ya anteriormente habíamos visitado otras poblaciones que se vieron afectadas por desastres de origen natural en Guacamayas y Socha. Le envió entonces Michel, después de ese viaje, 15 días antes de morirse, el siguiente correo a Héctor. Héctor, te adjunto unas fotos tomadas en La Paz Vieja durante una visita el lunes pasado con Orlando, otro estimado colega, Orlando Navas. Creo que el tamaño de la grieta que se puede ver en la base de lo que queda de la población destruida y trasladada en 1938 merece estar atentos a decirle a la Agencia Departamental de Prevención de Desastres de Boyacá: dejo esto en manos tuyas, cordial saludo. Me contaba anoche que me llamó Héctor que desafortunadamente, a pesar de las cosas, en marzo siguiente hubo pues una fuerte deslizamiento, por fortuna, por lo que entendí, sin muertes. Aquí concluyo esta memoria del corazón, expresión que tomé de la querida Isa, que me recordaba la expresión de García Márquez, memoria del corazón. Michel definitivamente murió de vida y no de muerte. Murió asumiendo el compromiso de vida que quiso tener en la educación, en la investigación, en la docencia y extensión, como aporte a su país que tanto amó. Cuando llegó la señora muerte, tienen estos muchachos una mamá muy boba, me da mucha pena.
cuando llegó la señora muerte, que se va llevando todo lo bueno que en nosotros topa, como dice Legrave, y ya estaba trabajando en su otra publicación, Historia Ambiental del Valle de Aburrá, y dejó una bibliografía inconclusa. Perdóneme, pero es que estamos en in situ, donde él vivió. Pero la palabra y escritura, entonces, ahora para sus colegas y discípulos, que tanto apreció y a los cuales agradezco profundamente haberlo acompañado. No quiero terminar sin dar unos agradecimientos. Fue obviamente al CTA y a EAFID, como ya lo dije antes. A mucha gente, pero a mucho que me apoyó para esta exposición. Imelda Nieto, que tantos años con generosidad y afecto colaboró y nos ha apoyado a toda la familia, a la Biblioteca Patrimonial de AFID, en cabeza tan competente Mayra Isabel Duarte, a la directora general de la biblioteca, Gloria Patricia Ospina, a los geólogos, discípulos y amigos y ahora colegas de Michel, Pablo Castro y Miguel Tavera, y a la historiadora Romercada y Juan Carlos Cardona, auxiliar administrativo. Su cercanía y la disposición fue un estímulo que mucho aprecio. Además, el cuidado y esmero y rigor de su patrimonio documental para trabajarlo, entregado pues a la biblioteca. A mi hijo Daniel, que también se vuelve colega y maestro, cuando le envío los textos y me pone notas en rojo y todo. Y bueno, Nicolás, mi hijo mayor y amante profundo de la naturaleza. Quiero mostrarles, para terminar, y me excusan, unas visticas, como decimos las señoras de ahora antes, unas visticas de algunas cosas de Michel, unas cosas muy pequeñas. Así empieza el diario que escribió en su venida a Colombia. Fort Duquesne sale, Dieppe, Normandía, Pointe-à-Pitre, en Guadalupe, llega a las islas, al Caribe, Wittgenstein, Basse-Terre, y llega a Santa Marta. Él hizo un diario de viaje, un Journal de Bord, que se llama Journal de Bord, donde a los 16 años muestra esto. Quiero mostrarles otra testigo. Aquí dice, en su letra y caligrafía, cuando el 18 de diciembre de 1953 llega a Santa Marta y ve la Sierra Nevada de Santa Marta. Y el pequeño faro blanco que brilla con el sol y que yo creo que le marcó un derrotero de meterse de lleno en lo más genital de lo terrestre. Perdón, sigamos. Él viajaba y dibujaba cosas, y entonces estos son vascos que iban o que veía alrededor del trayecto, que fue larguísimo, pues obviamente. Entonces, este es un barco pesquero, y esto un barco de transporte, que era un navío de guerra, que era brasileño, bueno, de bandera brasilera. Él llega a Paz de Río, y aquí está en el bus de la época con su madre Madeleine, Manén le decíamos, para irse hacia Paz de Río. Perdón. Aquí está ya de joven profesor en nuestra casa de Belén La Palma, en la biblioteca. Ya. Aquí lo tenemos, un seminario de geología en Pereira en los años 90. Él perteneció a muchas sociedades académicas, nacionales e internacionales, y esta era la comisión de creo que se llamaba, de la Unión Internacional de Geólogos Científicos geólogos. Ahí está, en Canadá, cerca de Ottawa, con uno de los colegas. Él trabajó mucho en esa comisión y pudo pensar mucho esos problemas de geomorfología. Bueno, aquí está con la queridísima doctora Ángela Restrepo, una colega y amiga de él, entrañable, de verdad, con quien trabajaron mucho por la Academia y que plantearon eso sobre la
sobre la biblioteca digital de investigadores antioqueños, el doctor Santiago Piedrahita, presidente en ese momento de la academia, además historiador muy respetado. Esto es en Venezuela. Ayer cuando las inundaciones acabamos nosotros de montar una foto y le decía yo a Imelda, estamos viendo las inundaciones de Medellín, ¿cómo serían las de Venezuela en el año 2000? Él fue a mirar eso en Carmen de Uría, el estado Vargas, si no estoy mal. Afectaron a 600.000 personas, él vino supremamente impactado, lo vi con los desastres, yo lo vi muy impactado con esto, pues, y con lo de Colombia, pues ni hablar, pues del Ruiz también, pues que, bueno, ni hablar de, pero también con lo del Chocó, terrible, con lo de Murindó, que fue otra tragedia terrible, mejor dicho, a él le desgarraban no solo la entendedera, sino el alma y el corazón, todos esos problemas, perdón. Aquí está en la universidad, cuando el congreso del cual fue presidente, entre otras cosas, él era tanto en su interés académico y científico de participar, que participó en todos los congresos que le tocó en vida, que fueron como 14, me decían, de la Sociedad Colombiana de Geología, y a todos llevaba trabajo, porque él tenía también como una pasión, él no iba a hacer, desafortunadamente sucede también, se hace turismo académico, y uno que es académico sabe que se hace turismo en muchos congresos, pero él iba siempre con la obligación de un trabajo o de 2 trabajos, o con que sus estudiantes presentaran trabajos, y eso es muy, ese congreso la apasionó mucho, es un congreso donde estuvo pues muchos científicos norteamericanos, yo recuerdo, y extranjeros, pues no solo norteamericanos, y estuvo aquí el doctor Van der Hamen, del cual hablábamos Juan en estos días, el profesor Lozano de la Academia de Ciencias y el rector Juan Felipe. Aquí, eso es una foto, le pone todo el empeño a trabajar con los niños. Bueno, claro que eran las ternuras de él, no solo con sus hijos también, que las tuvo muchísimo, y con sus nietos. Y además aquí explicándoles, no tenía ningún problema para comunicarse con los niños. Bueno, me parece muy conmovedora esa foto, eso. Y estas son de las últimas fotos, en la Sierra Nevada de Cocuy, que llegó muy frustrado, porque eso fue no mucho antes de morirse, y me dijo, pero es que no subimos sino como a 4.000 metros. Le dije, bueno, pues me parece muy poquito, pues yo en realidad tal vez hubiera subido más, sí. Bueno, la Sierra Ritaco. Y esta es de la anécdota que leí cuando iba caminando por la carretera y mirando también, cuando le escribe ya después al profesor Fonseca diciendo que hay que ponerle cuidado a esa grieta, y él contaba que él se fijó en realidad que vivía gente cercana, habló con ellos y dijo, sí, es que había unos viejitos que les había tocado otra tragedia en el 30 o yo no sé qué, pero él, pues, es decir, lo que yo quiero decir, y ya aquí termino si me excusan, es que la investigación era pasión, era compromiso, era asombro, era proyecto de universidad ante todo, y era proyecto en el cual había que involucrar a los jóvenes y a los niños desde el principio. Bueno, y la última, creo, a sus publicaciones, pues hay varias de ellas, Historia de Antioquia. Esto sí que le dio alegría a él, la geografía de Antioquia. Alejandro, esto sí también fue un trabajo bien bonito para él. Y esta es la última publicación. Y también en los ratos libres, como decía él, que no veía yo pues cuándo los tenía, pero los hacía. Hacía traducción y ya tenía otra traducción prevista. Es una deuda, rector, sobre un viajero que llegó belga y ya la había mirado y quería traducirla. Esta es sobre las luchas independentistas de una obra que presentó aquí en EAFID con mucha emoción. Bueno.
Y me excusan la flojera, pero yo ya de eso no me curé a esta. ¿Qué vamos a hacer? Yo les advertí que era... Bueno, otra clase para la señora. Había hecho un trabajo de investigación, de consultoría, y bueno, yo suponía que esa plata era para él, pues en diciembre llegó y me dijo que eran 41 millones de pesos. Michel nunca fue un hombre adinerado, ¿no? Y esos 41 millones le hubieran caído pues súper bien, hubiera podido cambiar el carro o algo, pero pues dijo, no. Yo ni tenía eso en mente, pero llegó con el cheque y dijo, este cheque es de AFIT. Yo hice ese trabajo porque ese trabajo fue para AFIT, con el AFIT. Yo ni lo tenía en mente, pero aquí vino y depositó ese cheque Marta, que le hubiera caído muy bien. No, ese era Michel. No, ese era un riel en eso. Teníamos siempre pendiente que a la historia de Antioquia, que estamos cumpliendo 30 años de la historia de Antioquia, de Suramericana, siempre habíamos pensado que le quedó faltando la geografía. Por eso, recién llegado yo aquí a AFID, pues él me propuso e iniciamos que era el complemento necesario de la historia de Antioquia, esa geografía de Antioquia, que creo que necesita una reedición, porque también me parece que es como un complemento de eso que quedaba trunco. Y lo otro fue el papel fundamental de Michel en la configuración de Urban, en esos primeros talleres de cuando estábamos pensando qué hacíamos, si una carrera nueva, si un centro de estudios. Michel fue fundamental en la identificación, en la conceptualización de Urban, y creo que fue el miembro activo más riguroso y más cumplido en las reuniones de Urban, que nos ayudó a configurar eso que creo que es hoy uno de los orgullos de esta universidad. No solamente pues era también hay otra foto, Marta, hay que buscarla en la Universidad de los Niños, está en una trinchera, sí, en el Parque Los Guayabos, con su martillo, enseñándole los estratos a los niños con una cara, y esos niños asombrados. Esa es de las fotos más hermosas de Michel. Gracias, rector, pues por tu presencia y por todo. Y a propósito de geografía de Antioquia, una incidencia también, pues resulta que él resolvió que yo de pronto, pues, o le dijeron que yo pronto escribía cosas de cultura, entonces dijo que, pues, que si me le medía un artículo de cultura, pues yo no, les confieso que no lo intrigué, obviamente, y me morí del susto, porque yo entregué mi artículo y me acuerdo la historia del maestro Fernando González con el hijo, que entregó unas poesías, y cuando, sobre el amor, yo hago esta intervención, y cuando la leyó el maestro al tiempo y le comentó a Fernando hijo, le preguntó qué tan buenas estaban, y Fernando le dijo, no hijo, yo vi que estaban muy enamorados. Eso fue lo único que le dijo. Entonces yo decía, a mí me va a pasar lo mismo, que estoy muy enamorada de la cultura, no me decía absolutamente nada, y yo dije, pero ¿cómo es esto? Pues que uno está con la oposición pues aquí adentro permanentemente. Bueno, al fin me entregó el artículo, obviamente con las correcciones que él consideraba, pero yo estaba muerta de susto. Yo dije, pues quién sabe si me lo aceptará eso. Pues de todas maneras hay libertad de cátedra en esta carta, en esta casa total, libertad de cátedra, pero pues así era Michel. Y otra cosa que olvidé decir, porque en ese compromiso era muy importante, desde muy joven intuyó esa sociedad del conocimiento que nos estaba tocando, que nos toca ahora enfrentar, porque él vivía conectado con todo el mundo. Yo no sé cómo, en muchas de las correspondencias uno encuentra cartas a profesores de muchas partes. Él sabía que fulano de tal está estudiando sobre esto, y en las bibliotecas era como un sirirí. Lástima que no esté María Isabel aquí, pero me contaba que en las bibliotecas era como un sirirí. Siempre se metían comités de bibliotecas para decirles, tienen que conseguir esto, tienen que conseguir esto, y se ponía fuerte. Y él inclusive muchas veces, me consta en la Nacional, que conseguía en las mismas publicaciones, finalmente las cedía,
pero era como una obligación enorme, ese reto de la sociedad del conocimiento que ahora pues con los desarrollos tecnológicos obviamente es ineludible, pero además es absolutamente pues necesario. Él lo previó por ese afán, por esa mirada de la ciencia y de los retos de la ciencia, y por eso desde jóvenes los muchachos se tenían que acostumbrar a mirar, y uno que lo sabe pues a mirar el mundo, a no tener cortapisas ni visuales ni auditivas frente a lo que está generando el mundo, en el mundo, y lo que se está oyendo en el mundo. Y eso era Michel, y yo creo que también parte de ese desarrollo científico y una comunicación que tenía con muchos científicos, porque me consta de haberlos tenido inclusive en la casa. La última anécdota fue muy linda, se las cuento con Parsons. La última anécdota que cuento, no con Parsons, porque hubo muchas, pero llegó una vez a la Facultad de Agronomía en los años 60, ya había escrito el doctor Parsons sobre la colonización antioqueña en el norte la colonización antioqueña, y preguntando a Nacional por qué quería actualizar su obra, que quién estaba trabajando. En esa época Michel no era mucho tampoco los que hablaban buen inglés, y él hablaba un buen inglés, entonces se lo omitieron porque Parsons no hablaba en ese momento español. Entonces Parsons le dijo: yo vengo porque estoy trabajando en este tema y yo quiero hablar. Me dijo: pero es que el especialista en ese tema está en los Estados Unidos, profesor. Él no sabía quién era él. Me dijo: es que yo soy el profesor Parsons.